para ti, para todos. Como siempre, pues gracias a Cien por contar conmigo para poder sacar a flote este tipo de ideas y conceptos nuevos. Siempre me honra pues que ustedes me están invitando para poder participar y traer, digamos, información a todos los interesados de uno u otro modo en hacer que su gestión, tanto en su trabajo o como o en sus actividades profesionales, pues cada vez sean mejores. Mm, y digamos que el día de hoy pues venimos con este tema que es una super novedad. Les cuento un poquito cómo llegué yo a esto. Yo tengo un poco más de 20 años de haberme graduado como ingeniero eléctrico y como ingeniero mecánico. Básicamente la mitad de mi experiencia profesional estuvo en el área comercial, pero también tuve otra parte muy importante como jefe de mantenimiento en industria del sector pesado y en industria del sector lácteo. Y hace aproximadamente unos 5, en el 2015 ya, el tiempo pasaba bastante rápido, me certifiqué me certifiqué, valga la redundancia, como Certified Energy Manager, SEM. Soy ingeniero SEM, eso lo da la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos. Y en ese ejercicio lo que hice fue que junté mi experiencia comercial, mi experiencia técnica de campo para poder, digamos, desarrollar un modelo de asesoría técnica enfocado en temas de eficiencia energética. De la certificación SEM dice que tengo, digamos, unos conocimientos en un tema específico que están armonizados con una tendencia a nivel global, porque esta certificación te reconocimiento a nivel mundial. Tal vez no tanto en Colombia, porque digamos que aquí el gobierno se ha enfocado hacia otros caminos, pero pues la verdad es que en muchos países, República Dominicana, México, España, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, ya lo dije, Inglaterra, Emiratos Árabes, todos ellos, digamos, reconocen y dan valor a los ingenieros SEM. En Estados Unidos en particular, para, digamos, de determinados estados de Estados Unidos, para tú poder conseguir la aprobación de un proyecto enfocado a la obtención de rebates, se requiere que el proyecto tenga la certificación, la firma de un SEM detrás. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que yo he venido haciendo y en ese proceso de desarrollo, eh, como ingeniero SEM, en ese mundo me topé con el concepto de mantenimiento centrado en energía. Y eso es, digamos, lo que he venido haciendo y realmente, pues, en Colombia esto es toda una novedad y desde mi punto de vista es una necesidad, algo que tiene aplicabilidad en todos los sectores del sector industrial y comercial. Más ahora que, digamos, tenemos una serie de retos muy importantes frente a la manera en que vamos a no lograr la meta, no lograr nunca llegar a los 2 grados Celsius de incremento sobre la temperatura promedio del planeta. En ese orden de ideas, si llegáramos a esos 2 grados por encima de la temperatura promedio del planeta, pues entramos en un escenario de irreversibilidad del efecto del cambio climático. Entonces ya entraríamos como en una especie de espiral sin fondo de la cual el planeta no tendría manera de recuperarse. Entonces, digamos que la gestión de SEM y todo lo que tiene que ver asociado a la reducción de los gases de efecto invernadero tiene una vinculación directa con el uso racional de la energía, que sobre eso se ha hablado todo el tiempo. Pues, digamos, esa es mi presentación. Aquí está mi vínculo y al final de la presentación de la charla, quienes estén, pues ahí va a aparecer mi correo electrónico por si alguno de ustedes tiene algún interés especial o tiene alguna pregunta o alguna duda. Este tipo de charlas tiene básicamente un propósito y parte de la premisa que la información que no se comparte no tiene ningún valor. Y si ustedes la analizan en la medida en la que uno no se guarda lo que sabe, sino que efectivamente la entrega para el uso de los demás, entonces pues los cambios
se pueden dar de una manera no muy acelerada y muy positiva, tanto para las personas que reciben como la información, como para uno, que es el que la está compartiendo. Pensemos que, pues, cómo se pueden lograr llegar a Marte, o sea, cómo puede un país lograr poner un robot en Marte y hacer funcionar el primer dron controlado remotamente en otro planeta. Eso solamente se logra compartiendo información y trabajando en equipo. Entonces, digamos que esa es la reflexión de fondo que va detrás de esto. Entonces, pues, empecemos. Entonces, SM, que se refiere a mantenimiento centrado en energía, viene del inglés Energy Centered Maintenance. Y digamos que una de las propuestas es mantener el concepto o el acrónimo con las siglas SM, del mismo modo que hoy se habla de TPM o RCM. Pues no se ha cambiado, o sea, esos acrónimos se mantienen todavía, y así sea en español, pues se conservan de la forma en la cual está establecido el concepto que viene del inglés. Entonces, digamos, la propuesta es hablar de SM. ¿Y en qué consiste el SM? Entonces, lo primero es ser conscientes de que este tema no es algo súper ultra novedoso. Lo que pasa es que alguien ya se dio cuenta de lo evidente y lo obvio y le está poniendo un orden. Pero pues, desde 1918 por lo menos el tema de la eficiencia energética ha sido popular. En este póster del gobierno norteamericano, que en ese entonces tenía el que hoy es el Departamento de Energía de Estados Unidos, que antes era la Administración de Combustibles de los Estados Unidos, pues tenían en este póster ese mensaje, ¿no? O sea, si usted ahorra luz, ahorra carbón, porque la luz consume carbón. Bien, entonces, pues, siempre está asociado al uso racional de los recursos limitados que tenemos. Entonces, frente a ese escenario, muchos están pensando o están todavía analizando y mirando cómo hacen para organizar un programa de administración de energía. Y la verdad, pues un poco triste es que realmente se hacen muchos esfuerzos a nivel organizacional, pero por falta de fundamentación, por falta de algunos elementos sobre los cuales vamos a hacer mención en esta breve conferencia, pues no se logran los objetivos como se desearían. Personalmente, tuve un compañero que trabajó conmigo en el área de mantenimiento, y cuando yo ya pasé a este lado, digamos, al área de hacer asesoría técnica, fui a visitarlo, a ofrecerle mis servicios y me dice, Juan Pablo, pues, y era una empresa grande, me dice, Juan Pablo, contratamos a una consultora de ingeniería de las más potentes del país. Y esa empresa nos entregó tres volúmenes en esos folders de 3 argollas de por lo menos de 3 pulgadas de ancho, y allá está, y nos entregaron el informe y quedó guardado. Han pasado más de 3 años y eso no se ha utilizado absolutamente para nada. Y es básicamente porque no está, pues, más allá de que no se haya realizado, digamos que si uno hace un análisis de fondo de por qué ese tipo de cosas pasan, existiendo las posibilidades, es porque no hay una organización orquestada para poder atender ese tipo de cosas. Entonces, si yo voy a pensar en una especie de programa de administración de energía, en el cual hay muchos elementos, yo necesito de algún modo considerar dónde está mi mira. Entonces, alguna de esas miras deben estar enfocadas desde el punto de vista técnico en lo que tiene que ver con lo que es medición y verificación, que sobre eso podemos hacer un seminario más adelante, que es bastante interesante, porque aquí es donde están las grandes partes de las organizaciones. Entonces, en este caso particular, ellos montaron e implementaron algunas cosas. Haciendo caso inmediato, pues llegó el informe fresco, se pagó un dineral por eso, vamos a hacer algo, se hizo, y nunca supieron si eso rindió los efectos que ellos esperaban, básicamente porque tienen una falencia en los temas de medición y verificación.
Entonces, ¿qué significa? Es básicamente saber dónde estoy hoy y qué, y luego poder medir los beneficios o los cambios que se han realizado, que se han logrado a raíz de las acciones que yo hice para mejorar la condición. Y muchos fallan en eso. De hecho, las organizaciones, ni siquiera, las grandes organizaciones ni siquiera consideran eso como un elemento esencial. Y si usted está considerando orquestar, montar un programa de administración de energía y la alta gerencia o quienes están encargados de los presupuestos le dicen, eso que usted me está pidiendo que yo monte para hacer monitoreo, ¿qué beneficio directo me va a generar a mí en la organización? Pues la respuesta es no, no va a generar un beneficio directo en su organización. No lo va a hacer, porque eso no se va a traducir de manera directa en en una medida de eficiencia energética, en absoluto. Pero básicamente le va a decir usted dónde está y le va a poder dar la oportunidad para medir entonces cuando se haya hecho el cambio en qué está. Eso es un costo de inversión que no tiene, digamos, un retorno simple de inversión o un retorno de inversión definido, pero es esencial y necesario. Pero como no da el retorno, no se le presta atención. Y ahí es donde muchos programas de administración de energía fallan. Entonces, ese es un punto en el cual habría que poner la mira. Otro de esos está en el análisis de operación y mantenimiento. Otro sobre el cual, digamos, tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar abordando hoy. También el entrenamiento de la compañía, todo eso lo vamos a ver ahorita, y también en la ejecución de proyectos de energía, en donde me voy a enfocar yo. Y más bien, ¿existirá alguna metodología que me diga a cuáles proyectos me debería yo meter o no? Entonces, digamos, parte de eso está detrás de la filosofía de SM. Entonces, miremos rápidamente cuáles son los modelos de conservación de energía que hay. Entonces, traigo para su referencia esta pirámide que es desarrollada por un doctor, un PhD que tiene certificación CERN. Y esta pirámide se la enseñan a uno cuando está haciendo el curso de certificación para esto. Entonces, pues, básicamente lo que nos está diciendo es que tengo yo un sistema de gestión energética sobre el cual que tiene una estructura piramidal, en el cual la base y los cimientos de la misma se fundamentan en el ahorro de la energía a través de estrategias de conservación de la energía y a través de estrategias de eficiencia energética. Perdón. Y yo, Juan Pablo, perdimos. Perdón, ya volví. Disculpen. Entonces, en esa base de la pirámide se fundamenta en las estrategias de conservación de energía y luego en las estrategias de eficiencia energética. Los costos de inversión se muestran acá, o sea, entre más básica es la estrategia, pues menor es su costo o inversión. Y a medida que yo voy ascendiendo en la pirámide, o sea, voy metiéndome ya en proyectos de eficiencia energética, posteriormente en lo que tiene que ver con por un lado, ahorrar y por el otro lado, generar para poder compensar la demanda. Entonces, pues, cuando me meto en proyectos de autogeneración, cogeneración o incluso trigeneración, entonces, pues ya los costos se van incrementando hasta llegar, digamos, al tope de la pirámide en el cual yo ya me estoy metiendo en temas de energía solar, eólica, o conceptos como el waste to energy. No sé para ustedes qué tan familiar es este concepto, pero yo les digo, si en Bogotá el concepto waste to energy se implementara, el problema del relleno Doña Juana se eliminaría de tajo. Esa bomba silenciosa que en cualquier momento va a estallar, se solucionaría de tajo. Básicamente el concepto de waste to energy es utilizar un reactor de plasma. Entonces yo en ese reactor de plasma lo que tengo es, digamos, una olla en la cual yo le puedo meter lo que sea, cualquier residuo, ¿sí? Y cuando la materia cruza el plasma, entendiendo que la temperatura de un arco eléctrico pues es superior a la temperatura de la superficie del Sol, entonces cuando es cruzado el plasma, la materia
no cambia no sufre una reacción química en la cual hay un proceso de combustión y este genera un material particulado que se puede emitir a la atmósfera, sino que básicamente lo que hace es que desintegra la materia. Entonces, el producto de un reactor así, lo que hace es que básicamente nos convierte cualquier cosa en sus elementos básicos. Entonces, hidrógeno, oxígeno, carbono, etcétera. Entonces, lo que se hace en un reactor de estos es secuestrar el hidrógeno y el carbono aparte y hacer gas sintético. Y con ese gas, pues, un combustible sintético. Entonces, ese se puede utilizar para generar energía eléctrica, que es la que alimenta nuevamente el reactor de plasma. Entonces, son elementos y, digamos, conceptos un poco más sofisticados, pero pues están al nivel de lo que hoy hablamos de energía solar y eólica, que está súper bien difundida. Pero hay que tener en cuenta que esto está en la punta de la pirámide. Entonces, cuando yo pretendo montar un sistema y me voy, por ejemplo, en una industria de una vez con energía solar o sistemas de energía eólica y no he trabajado conservación de la energía, es como si yo estuviera construyendo una pirámide sobre terreno, sobre arenas movedizas. En otro seminario que dictamos con ASIEM a principios de este año, yo le explicaba a los estudiantes que el Burj Khalifa, que es un edificio que mide casi 1 kilómetro de altura, que mide un poco más de 800 metros de altura, que es una cosa impresionante, para construirle los cimientos a ese edificio más o menos se tardaron 3 años, en un pilotaje impresionante para poder dar soporte al proceso de construcción para que ese edificio se pudiera sostener y no se hundiera. Es básicamente eso, digamos, una de las ideas que yo les quiero dejar acá. Tengan presente que, digamos, teóricamente, muchos hablan de que se puede, que solamente utilizando medidas de conservación de la energía que está asociada a la modificación de hábitos de uso, como por ejemplo, cómo operar y mantener los equipos en su punto de mejor operación o de máxima operación, se pueden lograr ahorros hasta el 7%. Yo he visto organizaciones en las cuales están o se certificaron o están tratando de certificarse bajo el estándar ISO 50001, que es para sistemas de gestión energética. Y ellos ponen como metas mejorar un 2% anual. Y para eso hacen inversiones y invierten dinero y hacen un montón de cosas y trabajan de manera muy débil el aspecto de conservación de la energía. No solamente se remiten a puntos fáciles de alcanzar como apague la luz o controle o eviten despresión en el computador o ese tipo de cosas. Pero si estamos hablando de un centro de producción, muy pocos vuelven al área de operación y de mantenimiento para poner a punto su maquinaria. Y hacer eso tiene un impacto muy sensible en el costo de producción en la medida en la que los ahorros de energía pueden ser bastante significativos. Entonces, con implementar modelos de conservación de la energía cuyo costo de inversión es realmente bajo, pero no significa que sea algo sencillo, ¿sí? Entonces, pues los ahorros, pues, ahí están muy a la mano. Entonces, esa es básicamente la relación entre los modelos. Desde el punto de vista de lo que es el SM, el SM plantea un modelo de la 6C dentro de lo que se hablaría como un programa de conservación de la energía. Entonces, el SM o el ECM habla mucho de conservación de la energía y para eso establecen este modelo. Se habla de 6C es porque pues ustedes están viendo va del 1 al 5, pero aquí hay 2 Cs, de tal suerte que tenemos son 6 en total. Entonces, primero consiste en ¿crear qué? Crear un plan de conservación de la energía. Y no es otra cosa que una lista de actividades de compras y adicionalmente desarrolladas por personas que tienen un impacto en el uso de la energía. Entonces, hay que sentarse y crear un plan, como todo. Sucede que, pero no podemos quedarnos solamente, digamos, en las buenas ideas, sino que ese plan tiene que preferiblemente ser como buen plan, desarrollado y construido, incluyendo cuáles son exactamente los recursos, cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser los beneficios que yo voy a tener de esto para poderlo implementar. Entonces,
el paso número 1 es esencial dentro de todo. Entonces, lo que no se puede permitir es caer en las grandes ideas y en cero capacidad para poder desarrollar o implementar. Entonces, nosotros en nuestro rol de ingenieros tenemos que comprometernos, como está mencionándose aquí en el punto número 3, o sea, tener el compromiso profesional de hacer que el plan se desarrolle y se cumpla dentro de los tiempos y utilizando los recursos que están preestablecidos para el efecto. No simplemente rendirnos en el ejercicio, sino desarrollarlo y sacarlo adelante. Entonces, para eso, pues tenemos que utilizar nuestras herramientas de administración y de gerencia de proyectos, sea cuales sean las que tengamos. Pero pienso yo que la más importante es usar el sentido común y ser resilientes. Una vez un jefe mío me hablaba de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, es por esa razón que tenemos que estar muy alerta y muy acuciosos en el desarrollo de un plan que sea realista y cumplible, para luego entrar a comunicarlo. Entonces, ¿cómo es la comunicación? Pues básicamente es poner todo en un PowerPoint y exponerlo para el líder del programa al personal que va a estar asociado y que tienen todas las personas que tienen un impacto en el uso de la energía. Y de esta presentación debería salir una lista, o sea, terminada la presentación y la comunicación, debe salir una lista en la cual todas las personas que están ahí dicen si se comprometen o no, por escrito. Un compromiso firmado y adquirido, no por presión social, no por presión de la organización. Si usted no se quiere comprometer, pues no hay ningún problema. Lo ideal, obviamente, es que todos lo hagan, si estamos, digamos, bajo la misma burbuja o bajo el mismo techo de la misma organización, ¿sí? Pero debe haber un compromiso por escrito. Entonces yo decido, cuando me comprometo, a hacerlo por el planeta, por la organización y por mi propio bienestar, en el alcance de lo que luego me corresponda. Pero ese compromiso es el acuerdo en el cual yo decido decido de manera formal que se debe celebrar un cambio de mis hábitos de consumo de energía y sobre todo de un cambio de posición y perspectiva respecto de cómo estoy utilizando las cosas. Entonces, aquí hago un paréntesis mientras me voy metiendo al tema de cambio y cultura. Cuando yo era jefe de mantenimiento, entonces a mí fui jefe de mantenimiento eléctrico y de instrumentación en una organización y en otra fui a veces jefe de mantenimiento mecánico, reparando maquinaria de bastante complejidad, y en esa misma organización tuve la oportunidad de trabajar posteriormente en lo que eran servicios industriales. Entonces, por ejemplo, en el área de servicios industriales o cuando uno le corresponde mantenimiento eléctrico, pues tú tienes una serie de tareas y actividades en el día a día. Pero sucede que estás en la mitad de una parada de una máquina o estás haciendo el correctivo tratando de resolver un tema crítico para la operación. Y en ese momento te entra la llamada de la secretaria del gerente de la planta. Y lo que te dice es que hay un bombillo, hay un tubo que está parpadeando. Entonces, te toca a ti, para no quedar mal con la alta gerencia, sacar uno de tus recursos y enviarlo a la alta gerencia para que cambien un tubo fluorescente. Y en ese ejercicio, pues, las horas hombre que se pierden, más, digamos, el impacto que eso puede tener dentro de los resultados de tu organización, pues eso no es dramático, no es algo que uno diga, oiga, eso no se puede aplazar como una tarea, subcontratar o dejar como una tarea básica para que se desarrolle, no sé, un fin de semana o algo así, pero pues no se hace, porque pues digamos que hay un compromiso político, ¿no? Pero el punto es que si en ese momento yo hubiera sabido que existían conceptos como el relamping o que dentro de lo que, o cuando uno habla de sistemas fluorescentes, saber o tener una idea de que habían distintos tipos de balasto, que habían balastos para tubo fluorescente lineal de arranque instantáneo y habían de arranque programado. Si yo hubiera sabido que habían balastos de arranque programado en ese momento y que también existían tubos fluorescentes de mayor vida útil o duración, o eventualmente, pues en esa época estamos hablando varios años atrás, o sea, no existía todavía la tecnología LED,
pues hubiera sido un cambio sensible porque no solamente hubiera, digamos, mejorado las condiciones, o sea, ahorrado tiempo para mi gente, o sea, se hace el cambio una vez y yo no tengo que volver en eso, sino que adicionalmente tengo un cambio cultural y mental respecto de cómo es que debo atacar ahora los problemas. Entonces, no lo sabía y fui víctima de mí mismo por mi falta de conocimiento. Pero pues bueno, felizmente hoy lo sé, pero pues en su momento no lo sabía, así que me tocó pagar eso. Pero es una reflexión propia que hago. O cuando uno habla de los sellos mecánicos para bombas centrífugas, donde pues uno se conforma con el sello mecánico sencillo, que es el disco de desgaste empujado por un resorte, que son los más básicos cuando habían sellos de tercera generación. O, por ejemplo, cuál es el tipo de lámina que se utiliza para hacer la junta viridada, para hacer el empaque en la junta viridada entre una válvula y una tubería. ¿Qué materiales son los que estoy utilizando yo? Porque una cosa es lo que la organización siempre está utilizando y otra cosa lo que, digamos, por experiencia yo sé que me da a mí los mejores rendimientos desde el punto de vista de uso de la gente, del personal que tengo a cargo, pero adicionalmente de los resultados que puedo obtener. Esos pequeños cambios son los que uno jamás contabilizó y que la alta gerencia solamente ve como un gasto. ¿En qué? En mantenimiento. Pero yo, como no sabía que existían conceptos tan nuevos como este, como el SM, pues nunca tuve la precaución, o sea, sí tenía la intuición, pero no sabía que eso se podía formalizar y presentar como un resultado económico o financiero a favor de la organización, de tal suerte que yo me hubiera podido enfocar también en eso y no solamente verlo como una actividad de mantenimiento más. Ese es el mensaje que va detrás de lo que está asociado a que haya un cambio y cultura. Y para que el programa tenga éxito, la gente debe cambiar sus comportamientos para participar, incluyendo desde quienes hacemos la gestión de mantenimiento. Y finalmente, se debe hacer actividades para poder conservar. Entonces, para la mejor manera de poder conservar que un programa que simplemente se mantenga en el tiempo es darle el premio a quien se lo merece. Debe ser una cultura, hay que cambiar la cultura organizacional hacia el premio, pero el premio merecido y basado en, como vuelvo, insisto, en la meritocracia. No premiar a los que realmente hicieron poco, sino realmente a los que se remangaron, metieron la ficha y demostraron unos resultados. Y en la medida en la que el que se ganó el segundo o el tercer puesto vean que se puede degustar de eso, que probaron algo, porque pues el premio tiene que también ser, bueno, depende del tipo de organización, pues puede ser en especie o también puede ser un reconocimiento frente a todos los demás, ¿sí? Pues todos los demás van a querer. Entonces, digamos que eso es básicamente un modelo muy básico de conservación de la energía, como se debería implementar. Ahora, todas las organizaciones, y muy seguramente todos ustedes están en alguna empresa o proyecto u organización en la cual haya un sistema de gestión de calidad implementado, digamos un ISO 9001. Y algunas pueden ser 14001, 18001 o 45001, ¿sí? Es decir, algunas pueden tener la TRI, incluso algunas pueden estar considerando de montarse en un ISO 50001, que es el sistema de gestión energética. Pero en general, cuando uno habla de mantenimiento, ¿cuántos modelos hay? Pues está el típico de sistemas de gestión, que es el PHBA. Está el modelo que se utiliza en TPM, que es el CAPDU, que es Check, Analyze, Plan, y Planear y Hacer. Y hay modelos 6 Sigma, que pues se crea o no, los modelos de 6 Sigma o de Lean 6 Sigma tienen, digamos, son muy poco implementados, digamos, organizacionalmente en Colombia, pero desde mi experiencia, digamos, con lo que yo he visto que se puede hacer alrededor, utilizando estas metodologías, es mucho que se puede lograr. Me gusta mucho el modelo básico de 6 Sigma, porque parte del diseño. Entonces yo me enfoco en diseño y cuando me enfoco en diseño puedo también implementar metodologías como RCM, ¿no? Que es mantenimiento centrado en confiabilidad. Y hay un modelo que me gusta mucho, que es mi modelo favorito, que es un modelo de gestión enfocada en ahorro de plata.
que es un modelo Lean Six Sigma de Jay Arthur, para que ustedes tomen nota. Ese modelo es el FISH. Y ese modelo FISH se asocia muchísimo con este modelo de la CIC que plantea el esquema SM. FISH significa Focus, Improve, Sustain y Honor. El modelo FISH es equivalente al modelo DMAIC. En el sentido que la etapa de focus, enfocarse, es básicamente saber dónde yo me voy a concentrar, que es como un check analyze y plan. El improve, que es la I, se asocia mucho con el do y con el hacer, que está acá. Y en el define, measure, analyze, improve, es la misma I en estos modelos. Sustain, que es básicamente proveer las herramientas tecnológicas y organizacionales para que ese modelo, eso que ya hice, se sostenga en el tiempo. Y finalmente, honor, que eso no lo tiene un modelo PHBA, no lo tiene un modelo CapDo, no lo tiene un modelo DMAIC, pero sí lo tiene un modelo SM, que está asociado en el conservar, dándole el reconocimiento a las personas. El honor, la H, se refiere básicamente a eso. Entonces, yo elijo un equipo de trabajo con el cual hay una o dos personas, todo el mundo va a ser incrédulo, pero yo elijo uno o dos que yo sé que son los técnicamente más capaces y más preparados. No necesito un equipo muy grande y me enfoco en proyectos pequeños que tengan un alto impacto y que sean fácilmente realizables. Y como yo sé a priori que ese proyecto va a dar resultados, a quienes queden involucrados dentro del proyecto, yo tengo que asegurar con la alta gerencia que se les dé un reconocimiento. Y cuando esas personas tienen su reconocimiento, todos los demás van a querer. Ese es básicamente el modelo de Lean Six Sigma de llegar. Entonces, miremos un poquito eficiencia energética. Ya hablamos de conservación de energía, vamos a hablar un poquito de eficiencia energética. Entonces, el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Agencia de Cambio Climático de ese país define eficiencia energética como medida de energía utilizada para entregar un bien o servicio. Mejorar la eficiencia energética significa tomar más de la energía que usamos. Pues yo tengo un proceso en el cual yo sí o sí necesito energía de cualquier tipo para hacerlo funcionar. Yo soy más eficiente energéticamente en la medida en la que utilizo menos recursos para hacer que el proceso dé sus resultados óptimos. O sea, para lo cual fue diseñado el proceso, básicamente. Entonces, pues, si estamos mirando, qué sé yo, iluminación, entonces, pues, necesito sí o sí la iluminación. Ok, pero entonces, ¿en qué momento? ¿Con qué flujo lumínico? ¿Cuánta iluminancia debo garantizar yo en mis planos horizontales, en mis planos verticales, dependiendo del proceso? ¿La necesito todo el tiempo? Eso es ser eficiente energéticamente. ¿Necesito iluminación? Sí. ¿No la puedo suprimir? No. Entonces voy a ver cómo hago para ser más eficiente. En el caso de los motores, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han visto bandas transportadoras funcionando sin carga? Por ejemplo, en mi último empleador, cuando yo trabajé como jefe de mantenimiento, y luego después fui y les hice unas asesorías, era muy triste y muy lamentable ver que ellos programaban paradas de planta para mantenimiento de equipos los fines de semana. Y no había producción, pero uno iba a las áreas de producción y se quedaban las bandas transportadoras prendidas. O en procesos o en procesos intermedios entre baches de producción, entre un bache y otro, donde no hay producción, estamos cambiando de una receta a otra receta de producción, ahí no hay producción. Entonces, ¿por qué las bandas transportadoras funcionan? Si estoy en una caldera, entonces, y no estoy en una caldera que utiliza carbón, por ejemplo, o de parrilla viajera, o que utilice lecho fluidizado, yo necesito alimentar carbón en el sistema. Entonces, necesito tener, cuando no estoy alimentando carbón, necesito tener las bandas funcionando. O en los edificios. Que son de más de 6 pisos, en los cuales pues se necesitan unas bombas booster para poder mover el agua hasta el piso número 11. Ok, yo estoy en una franja del día en la cual yo sé que el consumo de agua es el menor, qué sé yo, 10 de la mañana. ¿Cierto? ¿Para qué tengo yo que tener las bombas funcionando en ese momento?
Entonces, son ese tipo de cosas y elementos en los cuales, digamos que está la naturaleza de un proyecto de eficiencia energética. Y fíjense que en estos tres casos que les acabo de mencionar, pues yo no necesito hacer grandes inversiones. Entonces, entre conservación de la energía y eficiencia energética, básicamente la conservación de la energía se enfoca mucho más en ahorrar potencia utilizando menos. Entonces, aquí vi unos ejemplos. Entonces, ¿cómo puede uno iniciar utilizando la conservación de la energía? Pues utilizando información. Entonces, cuando hablé un poquito de lo que es medición y verificación, pues es cierto, o sea, un sistema de medición y verificación por sí solo no me va a ahorrar energía, pero sí me va a dar a mí la información para yo poder emprender planes, proyectos y empezar a medir resultados. Puedo empezar también con una auditoría energética para ver cómo fluye la energía a través de una facilidad de un edificio. Las auditorías energéticas están mal entendidas, en el sentido de que sí es cierto que cuando yo contrato a alguien que me haga una auditoría energética, pues lo que yo espero es que me rinda un informe donde me diga automáticamente, usted está desperdiciando energía aquí, Y Juan Pablo, o sea, más bien, usted tiene las siguientes OAEs, oportunidades de ahorro de energía. Entonces usted tiene todas estas OAEs y con esas OAEs, el retorno de inversión simple que usted espera, pues digamos que si es una auditoría de energía de nivel 1, que es algo muy básico, entonces uno entrega es un retorno simple de inversión y no se mete mucho en análisis financiero, retorno de valor presente neto, análisis de costo de ciclo de vida, todavía uno no se mete en eso, entonces entrega esos datos básicos. Todo el mundo cree que es eso. Y está bien, puede entenderse como una parte de los entregados. Pero una auditoría energética básicamente es para ayudarle al cliente o a la organización a entender cómo y dónde se están gastando la energía. Y luego se les explica dónde se está gastando, digamos, con una mirada muy rápida de una manera inapropiada. Ese es básicamente el ejercicio de una auditoría energética. Entender usted dónde está para poder saber qué es lo que tiene que hacer para estar más allá. Y el uso de medidas pasivas desde la concepción del edificio. Entonces, no voy a tocar mucho ese tema, pero básicamente una medida pasiva de conservación de la energía es algo que está de facto. O sea, en el cual usted no tiene que mover un dedo para para que su instalación le sea energéticamente eficiente. Entonces, para eso se habla de lo que es una medida pasiva. La concepción de un edificio, cuando yo pinto las paredes de blanco en un edificio, por ejemplo, de oficinas. No sé si ustedes los han visto, pero una moda es, pues, de los arquitectos, pues ellos no saben de nada de eso. Entonces, pues, eso es un fiel reflejo, es que pintan, ahora no utilizan techo falso, sino que digamos que para ahorrar costos lo dejan abierto porque creen que pues es una idea interesante, entonces quitan el techo falso, dejan descubierta la placa del techo superior y lo que hacen para que no se vea la tubería de agua, la tubería de aguas negras, las instalaciones eléctricas, todo lo demás lo pintan de negro. Cuando yo pinto de negro, pues quienes digamos saben un poco de iluminación, entienden que el cálculo de iluminancia, o sea, los luxes dentro de un plano de trabajo, pues eso es, digamos, una función directa de la reflectividad de techo, piso y paredes. Y si yo pinto el techo de negro, pues estoy poniendo en una reflectancia de 0. Y cuando yo tengo eso, entonces pues básicamente necesito más luz para poder iluminar los planos de trabajo. En ese orden de ideas es absolutamente ineficiente e inapropiado. Así yo ponga tecnología LED. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas son medidas pasivas. Otra medida pasiva es sembrar árboles que den sombra. Por ejemplo, tengo una planta o una facilidad en el Caribe, en la costa Caribe. Entonces, pues yo sé que el uso de aire acondicionado allá es muy alto. Entonces, para poder mitigar o reducir la carga térmica que me demanda el edificio, lo que puedo hacer es sembrar árboles que den sombra. Entonces, cuando yo tengo sombra, pues obviamente mi demanda energética en refrigeración se reduce. Eso es una medida pasiva. Y en eficiencia energética, pues ya lo hablamos. Entonces, utilice de la tecnología, incluya controles en su sistema, mejore sus sistemas de información y, por ejemplo,
cambie compresores. Aplique teoría de leyes de afinidad para las bombas. Use sensores de presencia en áreas para usted apagar, para que automáticamente se apague la luz cuando no haya nadie ahí presente. Reemplace motores eléctricos convencionales por equipos de alta eficiencia energética. Sustituya cometidas de cable por mildobarras cuando sea necesario. Cambia de iluminación eficiente. Eso es eficiencia energética. ¿Cuál es el común denominador en todos estos? Que pues yo necesito energía. No puedo dejar de suministrar aire comprimido o, por ejemplo, si es un chiller, no puedo dejar no puedo apagar el chiller. ¿Sí? Entonces, ¿necesito energía? Sí, porque estos procesos se requieren, sí, entonces tengo que ver cómo soy más eficiente. Entonces, digamos que esa es como la relación entre conservación de energía y eficiencia energética, donde conservación de energía es la base de la pirámide y la eficiencia energética es el principio. Entonces, ya les hablé un poquito de cómo, ya les di algunas puntaditas de cuáles son los frutos fáciles de alcanzar. Los frutos fáciles de alcanzar, por cierto, es un elemento, es como un paso cero dentro de un SM, ¿ok? Es un paso cero. Eso es algo que el cliente la reconoce, ¿sí? ¿Sí? Sus clientes, sus usuarios, las organizaciones la reconocen, ¿sí? La pueden tener incluso al frente del ojo, encima, y les estorba. Se dan cuenta que está ahí, ¿sí? Pero no tienen ni idea de cómo tomarla, o la toman mal. Entonces, dañan el fruto, o se desgastan porque no saben si al haberlo hecho, eso dio los frutos que se requerían. Entonces, pues me aproveché de Dilbert para poder llegar a la exposición de ese caso. El mensaje de fondo es que para eso, para este tipo de cosas, donde es una planta donde es una alta consumidora de vapor saturado, pues tenían en un punto donde todo el mundo pasa esta fuga de vapor, ¿sí? Y nadie hacía absolutamente nada. Todo el mundo la ve, es evidente, ¿sí? Pero nadie sabe cómo hacerle, ¿sí? Entonces, por los compromisos que sean, de producción, o porque simplemente se acostumbran a verlo ahí y nadie dice, oiga, esto tiene un impacto para mi organización, para el desarrollo de mi profesión y para el planeta en el que yo estoy viviendo, definitivamente. Pero lo más interesante de todo es que cada molécula de vapor que está ahí botándose es dinero. Es una fuga que no se está tapando dentro del balance, dentro de las utilidades que la organización le tiene que rendir a sus acreedores o a sus propietarios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, parte de los frutos fáciles de alcanzar aquí, digamos, traje 3. Hay unos dentro del punto de vista de SM mucho más fáciles y prácticos y sencillos, que es enseñar a la gente a apagar la bombilla. Haga una cosa. Cosas muy básicas y esenciales para que todo el mundo entre como en ese mood, en esa sintonía alrededor del tema. Entonces, les traje aquí, digamos, digamos, para enriquecer un poco más esta parte de la charla, es que según ASHRAE 90.1 de 2013, donde ASHRAE 90.1 es el documento base para certificación de edificios LEED. Entonces, nos habla de que los 3 frutos fáciles de alcanzar son sistemas eléctricos de iluminación, control de velocidad en bombas y puntos de control en sistemas de aire acondicionado. Un punto de control de sistemas de aire acondicionado es decir, sabemos, de pronto no todo el mundo lo sabe, pero sabemos que según ASHRAE la temperatura de confort es 23 grados Celsius. Entonces, ¿por qué se permite que las personas bajen el control de temperatura de los espacios a 18, 17, 16 grados Celsius? Todos usando suéter. Entonces nos estamos yendo al extremo opuesto. Ese tipo de cosas son las que hay que controlar y detectar y son cosas que se pueden hacer a muy bajo costo. Es un fruto fácil de alcanzar. Leyes de afinidad en bombas y ventiladores. Pues sabemos que cuando yo regulo cualquier cambio de velocidad utilizando, digamos, en un proceso en el cual
el flujo que se está ventilando, que se está, de cualquier fluido, aire o agua que se está moviendo a través de un sistema, pues en vez de utilizar una válvula reguladora de caudal o unos dampers para regular flujo, pues yo lo que controlo es la velocidad del ventilador o la velocidad de la bomba. Y cuando hago ese efecto, pues tengo ahorros proporcionales al cubo de la variación en la velocidad. Y eso es dramático. O sea, son proyectos cuyo payback es muy rápido. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en bombas y ventiladores? Que se requiere una buena escalera. Porque para aplicar leyes de afinidad, yo necesito tener gente que sepa de controles de velocidad, que sepa de calidad de energía y sobre todo que tenga muy claro lo que a los eléctricos, electrónicos y mecánicos nos enseñaban en la Universidad de Sistemas de Control, que es ajuste de PIDs. Saber cómo funciona un PID y poder calcular el proporcional, el integral y el derivativo y programarlo en el lazo de control que puede tener la bomba o ventilador, ya sea implícito en el variador o si es a través de un PLC, pues programarlo ahí. Eso es el quid del asunto. Y adicionalmente tengo que conocer de instrumentación, porque si es un sistema de control en lazo cerrado, pues yo tengo que tener la señal de proceso, ¿no? Entonces necesito saber de instrumentación de flujo o instrumentación de presión y saber qué instrumentos, cómo los debo montar y cómo son las señales que debo utilizar. Debo, digamos, entonces ser un poco más integral. ¿Funciona? Sí. ¿Da frutos? Claro que sí. ¿Rápido? Sí, porque es Excel, es muy buena, pero necesito tener una buena escalera. Y muchos de esos proyectos mueren básicamente porque creemos que sabemos. Y en mi universidad, cuando hice mi pregrado, tenía un profesor, no recuerdo ya cuál, hace ya muchos años, pero se me grabó esta frase, y es que decía que no hay nada más peligroso que un ingeniero que cree que sabe. Entonces tenemos que partir de la base de reconocer que no tenemos la verdad revelada y que todos, me incluyo yo, estamos aprendiendo. Y en iluminación es la misma historia. Se necesita una buena escalera, porque no es simplemente cambiar un bombillo. ¿Pudiste haber hecho algo mejor? Pero no, o sea, pudiste haber puesto, por ejemplo, entender qué es eficacia, en qué se diferencia de eficiencia, cómo se hace un cálculo básico de iluminancia en un sistema. Tengo que conocer el RETILAB y hacerlo cumplir antes de yo meterme en este tipo de temas. Bien, si yo entonces eso es sumamente importante y saber cómo es que funcionan los controles de iluminación. Hoy hay muchísimas tecnologías, entonces, ¿qué tipo de controles, en cuáles tipos de control me voy a enfrascar yo? Voy a poner luminarias en una gran bodega con comunicación Zigbee, o permito más bien que cada luminaria tenga su propio lazo de control interno para que ella se autorregule y controle los niveles de iluminación horizontal en los planos de trabajo, en función de la luz diurna que esté, digamos, entrando por en ese momento a la planta. Eso no es tan sencillo. Entonces, básicamente, a todo, yo los categoricé así. HVAC, puntos de control, costo inicial muy bajo. Porque básicamente lo que se requiere es un análisis de consumo y conocimiento de cómo programar el control de iluminación. Aquí me equivoqué. Hacer varios ensayos y básicamente estudiar el comportamiento del usuario final. Se requiere, es básicamente dedicación en tiempo, pero no se requiere en inversión en tiempo y dinero. La explicación para motores eficientes ya la hice y en iluminación pues un poquito más alto, ¿no? Porque hay que saber de RETILAB, conocer técnicas de iluminación, conocer productos de iluminación y también de las instalaciones eléctricas. Así que, pues, de nada me sirve sustituir una luminaria metal halide que normalmente si es una instalación antigua, esas instalaciones no tienen puesta a tierra. Y la puesta a tierra es un requisito que casi nadie entiende, entre otras. Si hay ingenieros eléctricos acá, casi nadie entiende la diferencia entre puesta a tierra y equipotencialización. O qué es, por ejemplo, una protección de falla a tierra para equipos. ¿Y en qué se diferencia de un GFCI? Casi nadie entiende eso. Entonces, hay que estudiar el tema. Pero requiere un conocimiento, sí, básico, sí, pues digamos especializado, perdón, en motores y en iluminación, sí. No quiero dejar o sea, ser peyorativo con HVAC, pero realmente es mucho más fácil y más intuitivo. Y la inversión,
pues en costos es media para estos dos sistemas. La facilidad de implementación es muy baja. Aquí lo que debía haber puesto es dificultad de implementación. La dificultad de implementación es baja en este sistema, es alta en esta, por lo que les expliqué, y es media en esta. Sin embargo, estas dos dan retornos de inversión simple de menos de 2 años. En cambio, en iluminación depende del costo de la energía y depende de la condición actual de los niveles de iluminación en los planos de trabajo. Entonces, muchos pretenden mantener los mismos puntos de iluminación a sabiendas de que no están cumpliendo con los criterios mínimos de luz, de iluminancia horizontal que se requieren en los planos. Entonces, hay proyectos en los cuales hay que adicionar fuentes de luz para poder cumplir con los requisitos y los criterios. O, por ejemplo, partamos de la base de que una medida puede ser de entrada, pues para que yo voy a empezar a cambiar luminarias si mis paredes son de ladrillo, a la virgen, a la vista, o pintadas en un color que no tiene buena reflectancia. Entonces, cambio. Entonces, es un proyecto que involucraría hacer una medida pasiva con una medida activa. Entonces, ¿qué es todo lo anterior para contar, para llevarlos a este punto? ¿Qué es mantenimiento centrado en energía? Entonces, en un programa de administración de energía, antes de entrar a esa definición, me voy a devolver un poco al primer slide. Un programa de administración de energética tiene que garantizar sostenibilidad. Su propósito es garantizar sostenibilidad. Esa palabra le encanta a los ejecutivos y a las altas gerencias. Bien. Y un programa de administración de energética tiene una relación directa con la sostenibilidad. Pero en muchas organizaciones, el programa, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética se deja, digamos, como una cola a la gestión de mantenimiento. Todos quieren tenerlo, pero no saben cómo llegar a él. Cuando realmente un programa de administración energética tiene que tener una alta relevancia. Básicamente debería ser como una franja de consultoría que dependa básicamente de una vicepresidencia, casi de manera directa. Y es una franja del área de ingeniería que va ahí, que es como un consultor de las vicepresidencias, que tiene que debe tener la capacidad de tener injerencia en producción y en mantenimiento. Pero hay organizaciones que son proclives a aceptar esos cambios y otros que no. Hay gerentes que se sienten agredidos cuando un X viene y le dice cómo debe operar, o que estás operando ineficientemente desde el punto de vista energético. O a un gerente de mantenimiento, un tercero venga y le dice, oiga, es que cuando usted no está teniendo en cuenta estos otros elementos, y mire que si usted lo hace así, puede no solamente mejorar confiabilidad, sino adicionalmente mejorar los indicadores de desempeño energético de la organización. Entonces, se necesitan organizaciones que cambien el chip, donde eso donde el tema de los egos y los poderes deje de ser un mito y más bien empecemos todos a trabajar para el mismo lado. Por esa razón es que Colombia jamás va a poner un cohete en Marte. Nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros nunca cruzamos el Atlántico, nunca tuvimos que depender del conocimiento de otros y poner nuestro conocimiento al servicio de los demás para nuestra supervivencia. Nunca. Eso no lo tenemos en nuestro ADN. Que por eso creo yo que es que no funcionamos. Entonces, deberíamos cambiar el chip. 2, cuando se alineen con las misiones para mejorar calidad de productividad, reducción de costos, mejorar la eficiencia y aumentar la reputación, la sostenibilidad es una fuerza que impacta la manera en que las organizaciones piensan. Ojalá así sea siempre. Y es absolutamente esencial establecer objetivos medibles, alcanzables y claros. No sé si ustedes estudiaron el tema de la definición de management de MBO, que es gerencia por objetivos, o management by objectives, que eso lo definió ni más ni menos que Peter Drucker hace casi más de 50 años. Y muy pocas organizaciones hoy saben qué significa eso, a pesar de que el país está inundado de personajes con MBAs. Mi hermano es un MBA. Y bueno, creo que es uno de los buenos. Pero cuando uno mira los currículum, el tema de gerencia por objetivos, eso casi ninguna organización lo sabe cómo implementar. Entonces, esta es una oportunidad. ¿De dónde viene dónde se acuña el concepto de SM? Como un sistema de mantenimiento verde. Es del 2012 y es originado por este señor, Marvin Howell.
y parte de estos hallazgos, o sea, pues son datos que son populares, ¿no? Entonces él se dio cuenta, y para ponerlo todo en contexto, de que en Estados Unidos se gastan 500 billones de dólares al año en energía en los Estados Unidos, 500 billones. El 30% de los costos operacionales de la industria en los Estados Unidos corresponden a energía. La administración de edificios, el Consejo de Edificios Verdes de los Estados Unidos estima que edificios comerciales usan un 20% más de energía de lo que deberían. De ahí, digamos que la iniciativa LEED. Ellos escribieron este libro. Mucho del contenido que les he presentado en esta charla, bueno, o lo que voy a presentar a continuación, estaba basado en el texto guía de estos señores. Ellos ambos son SEM, son ingenieros SEM, y desarrollaron este libro. Entonces, digamos que ellos establecen como estrategias de reducción de la energía, que es, digamos, nuestro centro acá, tres. Entonces, una estrategia es trabajar en los frutos fáciles de alcanzar, número 1. Número 2, conservación de la energía, las 6 Cs. Y 3, desarrollar eficiencia energética vía mantenimiento centrado en energía, o ECM, y proyectos de eficiencia energética, Energy Efficiency Projects. Esta es básicamente la cronología de los tipos de mantenimiento. Entonces, en los años 50, pues se acuñó el concepto de mantenimiento correctivo. Y en el 51, mantenimiento preventivo, que pues quienes trabajan en mantenimiento esto lo tienen súper claro. En el 51 también se acuñó el tema de mantenimiento periódico. Entonces, pues digamos que yo establezco en función de horas de operación unas rutinas de mantenimiento para poder asegurar que los equipos estén operando en unas condiciones determinadas. El concepto del predictivo también se acuñó alrededor de 1951. Correctivo, preventivo y predictivo son filosofías de hace más de 70 años. Bueno, de 70 años, estamos en el 2021, 70 años. Tuvieron una evolución hasta los 80s, cuando en Estados Unidos, digamos ellos aprendiendo de los japoneses, porque los japoneses lo empezaron a desarrollar el TPM como consecuencia de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y su recuperación económica. Entonces pues empezaron a trabajar en eso, ¿no? Pero en los 80 fue cuando en los Estados Unidos se dieron cuenta de que, oiga, los japoneses están haciendo algo diferente, un poquito mejor que nosotros. Entonces el término TPM se empezó a utilizar en esos años, en esa década, en ese país, en los Estados Unidos. El RCM se desarrolló, el Reliability Centered Maintenance, se desarrolló en los años 60, y este fue básicamente, el RCM es extraído de la industria aeronáutica. Es decir, básicamente yo tengo que construir y diseñar y construir algo para que nunca falle. Y se empezó a tener ese concepto en los 60 y en los 78 se hizo popularmente conocido. En el 2011, como una consecuencia de que el ISO 14001 no era suficiente o no atendía de manera directa y específica el tema de gestión energética, sino que el ahorro de energía se consideraba como una consecuencia positiva para el tema ambiental, pero olvidando que eso tiene muchísimo más de fondo. Entonces se desarrolló el estándar 50001-2011, que hoy por hoy ya está en la versión 2019. Entre estos dos, en el 2012, se salió este libro acuñando el concepto de mantenimiento centrado en energía. Y el SM es un régimen de mejoramiento continuo del mantenimiento. Entonces es como si estuviéramos embebidos en un mundo de sistema de gestión, donde tenemos un ciclo PHBA, que es básicamente el modelo de mejoramiento continuo, ¿sí? Básicamente basado en el ciclo Deming, que combina las actividades físicas preventivas y predictivas. O sea, preventivo y predictivo se debe hacer, pero incluye actividades de mantenimiento relacionadas con la energía, las cuales mantienen los parámetros operacionales, pretende mantener los parámetros operacionales de equipos y su eficiencia al día. Mantener los parámetros operacionales de los equipos y su eficiencia. Por ejemplo, la corriente de un motor. Entonces, ¿hasta qué punto soy yo consciente de que mis máquinas que mayor consumo de energía tienen
están siendo monitoreadas y controladas. Tengo yo una idea de un cambio del 1% o 1 punto o 3 puntos en la porcentuales en la corriente de un motor tiene una incidencia directa en mi factura de energía. El flujo al que opera un ventilador. ¿Necesito permanentemente que el sistema, que el ventilador esté operando? ¿Cuál es? ¿Tengo un monitoreo de cuál es la demanda de aire a ese ventilador? No sé, si es una torre de enfriamiento, sé yo cuál es la carga, para la carga de una torre de enfriamiento, entonces se justifica que tenga la torre funcionando al 100% todo el tiempo. ¿Por qué es necesario? Entonces, por varios elementos. Primero, porque cuando yo tengo un sistema que usa energía y no le hago un mantenimiento adecuado, ¿sí? Y no tengo en cuenta quiénes son mis usuarios significativos de energía, peor, porque digamos es un efecto sinérgico negativo. Entonces todo eso lidera un desperdicio de energía en todos los sectores, gubernamental y privado. Esa es una de las causas fundamentales. Entonces, digamos, quienes acuñaron este término lo hicieron básicamente basados en la observación de, hombre, ese motor está prendido y no se requiere que esté prendido. Los puntos de control de aire acondicionado, pues, oigan, no entiendo por qué lo tienen tan abajo de la temperatura de confort. La iluminación, aquí alguien estaba pendiente de que en esta nave alguien apague la luz, o se requiere a estas horas del día. El aire comprimido, oiga, pero aquí no hay quien vea por las fugas de aire comprimido. ¿Usted sabe qué tan costoso es el aire comprimido? El aire comprimido es oro, no se debe desperdiciar, nada, nada. Debe ser, o sea, es preferible perder energía eléctrica en un motor eléctrico, así se los digo, que botar aire por falta de mantenimiento o por no control de fugas. ¿Cuántos técnicos utilizan el aire comprimido para limpiarse? Pero simplemente es desconocimiento. Entonces, esas son las cosas que hacen que el SM sea necesario. Las pérdidas de energía como consecuencia de no apagar los motores, las fugas, todo eso, y entre otras, pues, hacen que como consecuencia de un mantenimiento inadecuado sean grandes. Entonces, ya no se trata simplemente de asegurarme de que en mi gestión de mantenimiento yo esté velando porque los equipos operen, porque es que si no operan como sea que deban operar, entonces no puedo garantizar la producción, y eso está bien. No está mal, pero se puede hacer mejor. Entonces, no solamente me voy a conformar con que el motor opere sí o sí hasta que se queme. Y ahí lo cambio. No, es que mientras el motor falla, entra en modo de falla, yo me aseguré que las condiciones en las que operó el motor fueron las ideales y me consumió la menor energía posible. ¿Cuánto tiempo pasa para que yo llegue a hacer el cambio del mantenimiento de un motor? Meses o años. Y durante ese lapso de tiempo, si el motor operó en condiciones no adecuadas, ¿cuánta energía estuve botando al caño? ¿Sí? ¿Cuánto de esas utilidades que caen en ese balde, que es para la organización, pues se están yendo por una fuga que tiene ese balde a raíz de eso? El exceso de consumo de energía, su desperdicio, es el criterio primario para determinar las necesidades de mantenimiento o reparación. Entonces, el SM es un cambio completo de paradigma. Yo no pienso primero en la confiabilidad en la operación, sino que superpongo a la confiabilidad de la operación el consumo de energía o su desperdicio. ¿Ok? ¿Y en dónde? No en todo, sino yo defino dónde son los puntos neurálgicos. Y es que yo sé que si un equipo funciona ineficientemente desde el punto de vista energético, es porque es un punto en el cual eventualmente tengo un problema de confiabilidad también. Entonces, en otros textos de literatura hablan que en el Japón las empresas que implementan TPM, por el hecho de implementar TPM, logran tener 30%, ser 30% más eficientes en el consumo de energía que una organización que no lo tiene. Y es porque TPM es tan completa que, y por su enfoque, ellos van básicamente al mantenimiento de los equipos en su punto de mejor operación. Entonces, ahí hay una relación directa.
Entonces, lo que pretende ESM es estar por encima como criterio, utilizarlo como criterio primario, no necesariamente el único criterio, pero sí también como criterio primario para determinar estas necesidades. Esa es la diferencia. Es un cambio completamente diferente de enfoque. ¿Con qué beneficio? Ya se los voy a mencionar. 4. Las faltas de actividades de mantenimiento para medir la eficiencia de operaciones de los equipos, como la demanda del motor y la efectividad de los equipos. Entonces, no tenemos actividades de mantenimiento para poder determinar eso. Simplemente repárelo y póngalo a funcionar. Oiga, pero analizamos los modos de falla. Verificamos, tenemos control sobre cuál es la demanda que me pide el motor y cuál es su consumo. Es decir, demanda es potencia, ¿sí? Lo que el motor me pide en ese momento para operar. Y el consumo está asociado a la manera en que se opera. ¿Sí? Entonces, si yo cambio, si un motor, por ejemplo, entra en un modo de falla porque hay un error de operación o porque simplemente el motor se opera en condiciones en las cuales no debería operarse o porque simplemente no se requiere que opere y yo lo tengo operando y eso hace eventualmente que el motor falle, o no tengo las protecciones en mi banda transportadora, o no tengo las protecciones de las bombas, ¿sí? No hago eso. Entonces, ¿en qué ando? Entonces, digamos que la invitación es eso, se antepone el consumo de energía como un criterio, ¿sí? Esencial y gobernante para poder establecer necesidades de mantenimiento y reparación. Y el SM se nutre de las rutinas de predictivo y define cuáles son las actividades de preventivo que se deben establecer. Entonces, este otro texto, que me parece es un paper muy interesante, ellos hablan de que para ahorrar energía yo tengo que enfocarme en tecnologías de eficiencia, de alta eficiencia, modificar las estrategias de operación de producción y hacer estrategias de mantenimiento o housekeeping apropiadas. Entonces, yo no tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, sino que ahora le voy a meter este otro criterio. Entonces, ¿ese motor está funcionando? Sí. ¿No creemos que vaya a fallar? No. Pero yo sé, pero si yo hago una actividad predictivo y yo sé que por vibraciones el motor está entrando en un modo de falla, hay una vinculación directa entre los modos de falla por vibración que puede tener un motor y su consumo de energía. Entonces yo puedo apoyarme también de la medición de energía de esos motores, de esas cargas, ¿sí? Para utilizarlas también como criterio. Probablemente me entregue eso, una bandera roja, una bandera de alerta antes que un análisis de vibración. Si es que porque el análisis de vibración toma más tiempo, hay que hacerlo, bueno, no sé. Entonces, si se integraran y si yo cambiara la conciencia respecto de eso, pues creo que el tema cambiaría significativamente. Adicionalmente, que vuelvo, insisto, cuando yo ahorro energía, es un retorno directo de dinero a la caja menor de la organización, porque la energía y los servicios industriales se pagan ahí. Entonces es dinero que debe estar digamos, forma parte del flujo de caja de la organización. ¿Bien? Entonces va directamente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Otros ellos dicen también, cuando yo quiero usar housekeeping, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, para hacer housekeeping, debo usar preventivo, correcto, predictivo. Entonces, preventivo, por ejemplo, sistemas de distribución de vapor. ¿Cómo está funcionando la iluminación? ¿Cómo están mis motores? ¿Qué debo hacer en motores? Apagarlos, limpiarlos, lubricarlos. Entonces, si yo no limpio mis motores apropiadamente, los disipadores del motor no están limpios, a mí no me interesa que el motor esté entrapado en mugre o que tenga incrustaciones los disipadores del motor, pues lo estoy matando. Y obligo al motor, porque son máquinas eléctricas muy generosas, que el motor trabaje en unas condiciones excesivas y eventualmente va a fallar. Es preventivo. Utilizo rutinas predictivas, pues donde aplique. Bien, pues, básicamente en equipo rotativo. Basado en la condición. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las cuales está? Y detección y diagnóstico de falla. Todas esas metodologías sirven y tienen un impacto directo en eficiencia energética. Entonces, ¿qué pasa? Entonces,
cuando yo voy a hacer mis aproximaciones de mantenimiento, yo puedo seguir en RCM y bueno, básicamente aquí está las estrategias que ya les había mencionado, pero sucede que no hay evidencia de resultados de ahorro de energía utilizando RCM. No hay evidencia hoy. Ojalá la hubiera, pero esto básicamente es un reflejo de que quienes hacen confiabilidad no tienen presente esa otra variable de la ecuación. Entonces yo trabajo en confiabilidad por el equipo, pero no tengo una contabilidad de que si yo me desvío de los parámetros de operación del equipo, eso qué implicaciones puede tener en la energía que me pide el sistema. En TPM, en empresas japonesas han demostrado que el TPM logró un 30%. Entonces sí hay una vinculación directa entre TPM y eficiencia energética. Y el SM, que es el del 2012, se sirve a sí mismo. Él se sirve de todo lo demás, de TPM, de predictivo, de preventivo. El SM es una parte de todo el mundo asociado al ciclo de operación y mantenimiento. Entonces, en operación y mantenimiento, ¿qué debo hacer? Pues, digamos, me permite a mí mantener operacional, las funciones de mantenimiento sean para mantener operacional todo lo que lo sirve, a todo lo que lo sirve. Previene fallas. El mantenimiento me permite extender la vida de los equipos. El mantenimiento mantiene los equipos presentables y limpios. El mantenimiento ahorra dinero y el mantenimiento reduce el consumo de energía. Ahí es donde yo involucro mi SM. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tipo de mantenimiento preventivo que se basa obviamente en tiempo, de uso, en ciclos de operación, el riesgo que produce su deficiencia es relativamente bajo, porque pues digamos que yo trabajo en actividades programadas, ¿sí? Y su costo de mantenimiento también es bajo. ¿Por qué? Porque tiene costos mínimos de parada basado en que pues yo solamente hago la gestión de mantenimiento cuando se cumplen los plazos en los cuales yo debo realizar la actividad. ¿Cuál es el costo de sus partes y componentes? Pues es relativamente bajo, porque pues como son frecuencias controladas y programadas, entonces yo puedo asegurar el inventario para ese momento. Entonces, si el preventivo funciona, es maravilloso. Y el predictivo refuerza el preventivo para poder cubrir los casos en los cuales cuando yo tengo mantenimiento basado en tiempo, pues no logro pegarle a todo. Entonces, el predictivo es con base en la condición. Entonces, el riesgo que produce su deficiencia es aún más bajo. ¿Por qué? Porque se evitan deficiencias por medio de la detección. Yo entiendo en qué condición está mi equipo y en función de eso establezco. Y además establezco qué hacer. Y aún es el mucho más bajo porque su condición es determinada mientras el activo opera. Entonces no tengo que parar una máquina para evaluar en qué condición está, sino simplemente mientras opera es cuando yo precisamente evalúo cuál es la posibilidad de que falle. Y el costo pues es el más bajo porque el tiempo de entrega permite la planeación de los requerimientos de material. Entonces yo pido estrictamente lo que necesito. Cuando estoy haciendo un preventivo, pues yo pido todos los repuestos, pero no sé y no me preocupo de cambiar lo que solamente, o sea, no me preocupo de lo que estoy cambiando, así esté bueno o esté malo, cambio todo, entonces sus costos son mayores. Entonces estas dos son necesarias. Entonces, si yo voy a, por ejemplo, hacer un SM, pues lo ideal es, yo pienso que el SM se entiende como una actividad, entre comillas, predictiva, pero no tanto así porque el predictivo es algo es algo que se asocia al servicio que yo le voy a prestar al equipo en ese momento. Cuando yo estoy haciendo monitoreo de energía, pues es un parámetro que yo debería poder controlar a diario. Y ahí cada equipo o sistema va marcando una tendencia sobre la cual yo puedo hacer un cuestionamiento y empezar a pensar eso a qué se debe poder, a qué se está debiendo y hacer las acciones del caso. Para implementar un SM, básicamente son 10 pasos. Con esto, digamos, ya estamos cerca de cierre. Entonces, primero es obtener la aprobación de la alta gerencia y su compromiso. Entonces, digamos que esta es una aproximación que yo no comparto con los autores porque ellos proponen es una aproximación de estilo bottoms up. Es decir, yo, que soy
supervisor o el jefe de mantenimiento, le vendo la idea a la alta gerencia, ¿sí? Cuando realmente, en mi experiencia como asesor y experto en sistemas en ISO 50001, he aprendido que estos sistemas no operan si no viene de la alta gerencia. La alta gerencia es la que tiene que estar convencida y luego hacer que esta idea decante hacia abajo. No debe ser una compra de abajo hacia arriba, del jefe de mantenimiento hacia la alta gerencia, sino que idealmente debe ser algo que la alta gerencia comparta, compre y esté seguro que quiere implementar y que eso vaya de ahí hacia abajo. Entonces, ese compromiso se tiene que garantizar pienso yo, se debería garantizar de esa manera, pero de todos modos, la alta gerencia y su compromiso deben estar ahí. Deben estar ahí. El tema debe ser visualizado por ellos. 2. Identifique los equipos y sistemas que usan más energía en exceso. Entonces, yo no me voy a meter absolutamente en todo. Me voy a meter en donde más exceso de energía se esté dando. 3. Determine a cuáles de ellos hacerle seguimiento. Entonces, en SM hay una metodología para poder establecer. Bueno, primero, esto parte de una especie de auditoría energética. Vuelvo, insisto, la auditoría energética no se debe enfocar necesariamente en cuáles son las oportunidades de ahorro de energía, sino en conocer dónde es que están poniendo las garzas. O sea, cómo se distribuye la energía en mi sistema. No solamente la energía eléctrica, sino los demás tipos de energía. Energía térmica, fundamentalmente, pues, digamos, en procesos industriales es eso lo que más se utiliza. Entonces, básicamente, yo tengo esa caracterización establecida en el paso número 2, que uno dice, no, eso es fácil, identifíquelo. No es tan sencillo. Si se quiere hacer bien, hay que hacerlo de manera integral. Todo mi sistema eléctrico. Entonces, ¿tengo yo mis diagramas eléctricos unifilares al día? Alguna vez de una charla de eficiencia energética, bueno, en mi curso anterior, y pues vuelvo, insisto, nadie tiene que saberlo todo. Y pregunté, ¿ustedes en su industria tienen claro qué es un P&ID? ¿Los tienen actualizados? Y un estudiante me decía que trabaja en mantenimiento, me dice, no sé qué es un P&ID. Y eso debe estar al día. Igual que los diagramas eléctricos unifilares. De hecho, por RETIE, hay obligación de que los planos eléctricos estén al día en los tableros eléctricos. O sea, los tableros tienen que tener su plano y eso debe estar al día. No tachoneado los breakers y escrito cada vez con una caligrafía diferente dependiendo del cambio que hizo determinado técnico electricista. Deben estar al día. Entonces, no es solamente el cambio de la carga, porque ellos cambian las cargas y solamente ellos son los que saben, ahora este breaker es el que alimenta ese circuito, sino que eso se debe reflejado en planos eléctricos unifilares. Están al día. Para yo poder determinar cuál de sus sistemas hacer el seguimiento. Si yo no hago eso, mejor ni me monto en esto. Mejor ni lo hago. Paso 0 es tener los planos eléctricos y de tubería de instrumentación al día. Si no, no se justifica. Y en eso, pues yo he ayudado a organizaciones. Hago esos seguimientos y les colaboro porque es un tema de tiempo en el cual hay que invertir. Pero si yo no lo he hecho, utilizando mis propios recursos o de un tercero, no tengo manera de cómo saber a qué sistema hacer seguimiento. Por eso se debe hacer. Y cuando yo ya tengo eso claro, y yo ya sé dónde es que ponen las garzas, dónde está mi OAE más importante o una fácil, entonces elijo un piloto y pruebo que eso funciona. Entonces hice básicamente un primer ciclo de PHBA o FISH y le di el premio a quienes me ayudaron frente a los incrédulos, que eso es lo que yo quiero lograr. Después, cuando ya hice ese ejercicio en un piloto, entonces aprendí y mis lecciones aprendidas se deben ver reflejadas en qué tareas de mantenimiento centrada en energía se deben conducir para ese sistema y para los otros que yo estoy básicamente planteando. Y eso es básicamente un proceso de autoaprendizaje y autoconocimiento, porque cada proceso, cada organización, cada industria tiene sus características propias. Entonces, una vez que yo he logrado hacer el piloto y aprendí, defino y Señor Juan establezco. Pablo, perdimos el audio por unos segundos.
establezco qué tareas ahora en nivel en conducir, cuáles fueron mis lecciones aprendidas, digamos, con base en ese piloto. Sexto, regular. Tengo un plan de mantenimiento y unas adicionales debo ver. Y si tengo un software de mantenimiento, pues muchísimo mejor. Entonces tengo que ver en qué parte de mi software de mantenimiento incluye esas actividades. Entonces, luego que tengo ya definido lo que debo hacer, necesito con qué trabajar. Y para eso entonces necesito adquirir los equipos y los instrumentos necesarios. Por ejemplo, para hacer diagnóstico, monitoreo y medir también energía eléctrica. Entonces, mis técnicos electricistas o mecánicos Y Juan Pablo, estamos perdiendo el audio. tienen que poder diferenciar un voltio de un vatio. Tienen que saber qué es eficiencia en un sistema eléctrico. Tienen que saber cuándo una iluminación trabaja. Me acaba de mandar una señal de pérdida de calidad de sonido, pero no sé si me escuchan bien. Oscar, ¿me confirmas? Sí, sí, ingeniero, efectivamente teníamos Ok. deficiencia con el sonido. Le sugiero por favor apagar la Ahí, cámara pues, para que sea más o menos el corte. listo. Excelente. Ya lo acabo de hacer. Muy bien. Entonces, repito. Si yo ya supe, ya aprendí cuáles son las actividades de mantenimiento centrado en energía que debo desarrollar, necesito ver dónde las voy a incluir dentro de mi plan de mantenimiento regular, de manera como medidas proactivas. Luego, tengo que, si por ejemplo en una de estas dice, debo hacer monitoreo, entonces no solamente es verificar que el motor está limpio, sino que ahora yo tengo que chequear que el motor en qué condiciones está operando, entonces debo hacerlo. Bien, entonces tengo que tener los instrumentos para poder hacerlo y en calificar a las personas para que lo usen apropiadamente, pero sobre todo que sepa qué diablos es lo que están viendo y por qué y cuál es el beneficio, cuál es el sentido de hacerlo así. Porque de nada me sirve tener, yo tenía un cliente donde tenían un pensador de redes de 11 millones de pesos parqueado en el almacén. Nadie lo usaba, nadie. 11 millones de pesos parqueados. Decían, ese equipo debe estar siendo utilizado todo el tiempo. Todo el tiempo. Debe usted estar caracterizando demanda o perfiles de demanda de todos los tableros. Hacer una caracterización de iluminación, una caracterización del comportamiento de los motores, de absolutamente todas las cargas. Ese equipo nunca debería estar, no debería pasar ni un día parqueado en el almacén del taller de mantenimiento. Yo decía, Dios mío, ¿para qué lo compraron? Tenían también pistola termográfica. Bueno, no la cámara, sino la pistola parqueada. Y para poderla sacar había que llenar, o sea, había que justificar 50.000 cosas. Ah, es que se tiene ahí porque no lo usan mal o porque alguna vez lo usaron mal y nos tocó mandarlo a reparar. Horror. Compramos los equipos y la gente no los sabe usar. No tiene ni idea cómo es que se ajusta el parámetro de emisión de emisión de calor. Bueno, ay, se me olvidó el parámetro ahí para que cuando yo haga la captura termográfica, el equipo me mida apropiadamente o cómo calibrarlo. No tenía ni idea. Y para poder hacer lectura termográfica se necesita tener una capacitación y hay personas que se califican en eso, ¿no? Entonces, va en que yo debo, en el 8, alcanzar la eficiencia, buscar estos objetivos. ¿Cuál es la eficiencia operacional y de mantenimiento? Yo tengo una especie una idea de diagnóstico, pero si yo no sé cuáles son los objetivos, no los de la organización, sino siendo consciente de cómo son la operación de mis líneas de producción, y ahí es donde se necesita mucha cooperación del área de producción y de operaciones, para usted poder determinar exactamente cuáles son los puntos de mejor operación de sus equipos. Y poder, digamos, determinar, no porque me dijeron o me contaron, sino vaya y míralo, vaya y vaya a los manuales, vaya y evalúe eso y haga un análisis. ¿Qué va a pasar? Muy seguramente que no va a tener ayuda o va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque al jefe de la línea de producción probablemente no le caiga en gracia que alguien que no tiene que ver con su línea de operación, con su línea de producción, le diga que estás operando mal. Eso va a suceder seguramente. Pero
vuelvo, insisto, requiere un cambio de chip y básicamente es un compromiso desde la alta gerencia. Si se quiere que esto funcione, es un trabajo de equipo. Tenemos que aprender a navegar en el mismo barco para poder cruzar el Atlántico o para poder mandar un cohete a Marte, una misión no tripulada a Marte. Noveno, ya lo hablé, personal, entrenamiento del personal, desde el gerente, supervisores, líderes técnicos, todo el mundo tiene que saber cuál es su participación dentro de esto. Y finalmente, una cosa es entrenar al personal operativo, o sea, los que operan los centros de consumo, los que hacen que se pida energía, los que hacen que se demande tal calor, y otro es el personal técnico y o mecánico sobre los procedimientos de mantenimiento. Entonces, debo yo saber utilizar la pistola termográfica, el termométrica, saber a qué distancia le va a apuntar, debo, vuelvo, insisto, saber qué es eficiencia y cómo se calcula la eficiencia de un sistema eléctrico, conocer los conceptos básicos de RETIE para poder decir la cantidad de conductores que se permite que vayan en una bandeja portacable son estas, porque si yo estoy por encima de eso, puedo tener problemas. Primero, no está permitido. Y segundo, el RETIE, que está asociado al Código Eléctrico Colombiano, no lo permite porque el calor que se genera ahí atenta contra el aislamiento de los conductores y eso puede generar problemas de confiabilidad. Y adicionalmente, los conductores aumentan sus pérdidas y cuadrado R. Y eso nadie sabe cómo se contabiliza. O sea, nadie sabe, o uno tenía la idea que eso sí debería tener algún problema, ¿no? O sea, alguna incidencia directa en la eficiencia energética, pero no saben cómo calcularlo, porque básicamente no es parte del chip. Entonces, esos son los 10 pasos. Y ya para terminar, ¿qué características debería tener un programa de reducción de energía exitoso? Básicamente debe tener con permiso de la alta gerencia, considerar que la reducción de energía es una prioridad corporativa, es decir, la alta gerencia se debe comprometer con esto. Establecer objetivos corporativos y comunicarlos. Cuarto, el gerente o administrador de energía o líder del sistema seleccione estrategias retadoras que incluyen un plan de desarrollo. O sea, hay que saber planear, pero esto, yo lo digo respetuosamente, o sea, se requiere experiencia para poder saber dónde pueden estar las dificultades en la implementación del plan. Y sobre todo, tener claro cuál debe ser el resultado final y cómo saber cuándo en la ejecución del plan no se está dando el resultado para poder hacer la acción. Digamos que eso es parte de los principios básicos. Si usted es un PMP, sabe a lo que me refiero. Si no, pues entonces, pues mi sugerencia es que busque cómo certificarse y adquirir el conocimiento o buscar a alguien que tenga la experiencia en el desarrollo de estos, pero sobre todo cuando su proyecto, o sea, usted saber trabajar sobre la línea crítica de su proyecto y establecer unos buenos indicadores. Quinto, cuando en el programa se emplean y se mantienen visibles los KPI y los KRI, ya que casi nadie conoce la diferencia entre un KPI y un KRI. Yo me enfoco en los indicadores de desempeño, pero no en los indicadores de resultado. Y hay una diferencia entre estos dos. Cuando hay suficientes recursos para sostener, para asegurar el programa, cuando hay una cultura centrada en la energía y cuando se hacen suficientes revisiones para asegurar que hay un mejoramiento continuo. Cumplen los requisitos legales, es decir, cumplimos RETIE, cumplimos RETILAB, ¿sí? Y si yo soy un sistema de gestión de calidad, soy una empresa certificada en ISO 9001, el cumplimiento de los requisitos legales están ahí. Es criterio, es condición previa para poder yo certificarme en ISO 9001. Y muchas organizaciones se certifican 9001 y no saben si están cumpliendo RETI o no. Y lo que pasa es que los auditores de certificación de sistemas de gestión no tienen idea qué es RETI. No saben, no tienen la preparación técnica para poder identificar que un tablero eléctrico está bien o está mal. No lo saben. O no saben para que cuando está bien o está mal una iluminación. Ven que hay algo raro, pero no tienen la suficiente capacidad técnica para poder identificar eso como una no conformidad en la certificación de un sistema de gestión de calidad. Eso es atentando contra los numerales 7.3 y 7.4 del 9001.
y se informa y comunica a las partes interesadas para mantenerlas informadas, motivadas y comprometidas. Motivadas. Esas características son esenciales. Esto va mucho del cambio, es un cambio de la cultura organizacional. Y para poder aplicar esto, pues se necesita alguien que sepa de cambio de cultura o change culture. No sé si han escuchado el término. Entonces, porque hay resistencia, porque hay que replantear la organización, cómo es que está, hay que pensar fuera del molde, hay que hacer un montón de cosas. ¿Bien? Entonces, todo esto está asociado a un montón de filosofías, de técnicas, de metodologías estudiadas en posgrados de administración de negocios, en MBAs y muchas de esas cosas, pero vuelvo, insisto, ¿cuántos MBAs saben lo que es change management? Perdón, cambio cultural, administración del cambio de la cultura. ¿Cuántos? ¿Cuántos gerentes saben que un sistema de gestión de calidad 9001 es una herramienta de planeación estratégica? No lo saben. Y nunca estudian ISO 9001 en un MBA. No lo hacen. Entonces, a fin de cuentas, pues es algo que obliga a que muchas cosas dentro de una organización engranen para que pueda ser exitoso. Y finalmente les dejo aquí para la diferencia entre un KPI y un KRI. Entonces, un KPI se basa en, yo defino un indicador de proceso, de desempeño, entonces yo digo, ok, tengo un indicador líder, por ejemplo, tengo un número de inspecciones y un número de inspectores. Entonces yo lo que hago es que digo, ¿cuántas inspecciones deben ser hechas por inspector? Y yo simplemente mido si se hicieron o no se hicieron y si se cumple las número de inspecciones hechas. El número de inspecciones, por ejemplo, son actividades de verificación de mantenimiento hechas por el técnico encargado de confiabilidad, porque el cargo de técnico de confiabilidad ese sí todas las organizaciones lo tienen. Entonces yo lo mido en función de cuántas actividades hizo. ¿Bien? Entonces, pero si yo al indicador líder, que es el número de inspecciones o número de inspector, con base en el número de inspectores, yo le sumo un indicador seguidor que es, por ejemplo, el consumo mensual de energía, empieza a tener más sentido práctico para mí lo que estoy midiendo. Entonces, el primero es mi KPI, desempeño, que no necesariamente indica que esté llegando al resultado, simplemente me indica que estoy haciendo gestión. Y entonces yo recuerdo cuando yo era jefe de mantenimiento que era una organización, digamos, que estaba en un proceso de mejoramiento y yo llegué en un momento, digamos, bastante crítico, del cual tuve que aprendí muchísimas cosas y les estoy sumamente agradecido por esa experiencia, y es que una organización en la cual no importaba tanto el resultado, sino que usted estuviera ocupado. ¿Sí? Entonces, tenga o no tenga el resultado, haga algo, lo que sea, que todo el mundo lo vea estresado, ocupado, ¿sí? Y no era una organización en la que se tolerara que usted estuviera sentado atrás, analizando, no estando ahí metido, apagando el incendio, sino atrás, analizando, para luego decidir, venga, vamos a hacerlo así, digamos, vamos a implementar una estrategia para que eso no vuelva a ocurrir. Era una organización en la cual le interesaba verlo usted ocupado, al pie del cañón, sufriendo con el técnico de operación. Entonces, esa es una organización enfocada en el KPI. Pero cuando yo me enfoco es más en el resultado práctico, medible, estoy hablando de un KRI. Entonces, esos dos deben estar bien definidos y establecidos para yo poder alcanzar la meta. La introducción del KRI, como vuelvo, insisto, está establecida, es un Key Result Indicator, ¿sí? Que no lo manejan las organizaciones normalmente, es lo que a mí me lleva a alcanzar la meta y es parte de los secretos que están también incluidos dentro de la filosofía del TCM. Y con eso, a ver si me queda algo más, los dejo. Me pasé 10 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Oscar, me ayudas abriendo micrófonos. Y si no, pues podemos dar por concluida la charla de hoy. Claro que Aquí sí, están mis datos de contacto. excelente. Aquí, si tienen alguna pregunta
una vez finalicemos esta actividad, aquí están los datos del ingeniero Juan Pablo. Y tenemos una pregunta así rápidamente, ingeniero, por tiempo. En la gestión de indicadores, ¿cuál sería el indicador que relaciona el mayor o menor grado de contaminación ambiental? El ingeniero Juan Andrés Revere. Es una pregunta excelente, ingeniero. A ver, depende del enfoque. Lo que pasa es que en las empresas, las empresas, digamos, lo que tiene que ver con emisiones, pues eso está controlado por la respectiva CAR, donde está la organización. Entonces, usted sabe que hay unas limitaciones de emisiones y eso tiene unos efectos legales sobre la organización. Y lo que sucede es que las organizaciones se enfocan mucho en eso, en ver cómo mitigan o cómo controlan. Por ejemplo, si usted tiene una caldera que utiliza carbón, entonces pues usted se preocupa desde el punto de vista de gestión ambiental en evitar las emisiones. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente pone unos precipitadores electrostáticos, o pone unos filtros de mangas, o pone lo que sea, ¿sí? Y con eso usted mitiga las emisiones, ¿sí? Pero, ¿qué tal si en lugar de, si adicionalmente a eso usted pusiera, por ejemplo, en la caldera pusiera, por ejemplo, un economizador? Entonces, usted entra no solamente a tener, digamos, un control de las emisiones, porque también el economizador nos puede ayudar a eso, dado que la energía que usted, con la que está entregando gases al ambiente es menor, entonces digamos que la precipitación se puede dar más fácilmente, sino que adicionalmente usted aprovecha energía. Entonces, cuando usted aprovecha energía, o reduce la huella de carbono por efectos de la reducción de consumo de energía, la manera de calcular eso es utilizando los factores de conversión que, por ejemplo, aquí en Colombia, si ustedes, por ejemplo, utilizan energía eléctrica comprada al sistema de transmisión nacional, entonces hay un factor de conversión. En este momento no recuerdo, es 0.020 algo toneladas de CO2 por cada kilovatio hora, por ejemplo. Pero si usted está, por ejemplo, utilizando gas para producir energía eléctrica, ese gas, o sea, la producción de ese kilovatio de energía eléctrica debido al gas tiene un indicador mayor, usted tiene mayores emisiones. Entonces, cuando usted reduce su huella, está aprovechando más energía eléctrica, entonces digamos que ese aprovechamiento es gas que usted está dejando de consumir, que también tiene una conversión a toneladas equivalentes de CO2. Entonces, tiene que dividir la cosa. ¿Cuál es el problema? Que muchos ambientales se enfocan básicamente en el indicador de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y se olvidan de que pueden haber, y a ellos les interesa es el control de eso. Cuando usted trabaja eficiencia energética, usted está trabajando desde la fuente. Entonces puede tener un impacto positivo en efecto de invernadero, gases de efecto invernadero, y evitar una multa. Que eso es básicamente el propósito de los ambientales. Usted mira cómo está montado un 14001 y un 14001 está montado más que todo, no solamente alrededor del cumplimiento de eso, sino de todo el cumplimiento legal. ¿Bien? Para evitar eso precisamente. Entonces muchas organizaciones se autoimponen el 14001 para cumplir esas metas. Pero si usted trabaja desde la fuente, que es la conservación de la energía o la eficiencia energética, usted no solamente va a evitar tener un impacto sobre las emisiones, sino que adicionalmente va a reducir los consumos de los energéticos primarios y eso le va a pagar directamente al flujo de caja de la organización. Entonces, le pega las dos cosas. Entonces, por eso es que 50.001 lo diseñaron como una herramienta complementaria que ya es de por sí es un estándar independiente y aparte. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el impacto que tiene la energía, o sea, aquí el mundo está como está por la energía, por lo demandantes de energía que somos. Entonces, si se logra controlar eso, se hacen las dos cosas, con el beneficio de los ahorros de energía, con los ahorros de dinero, por el efecto. No sé si hacemos otra pregunta más y nos despedimos. Pues, ingeniero, la verdad no tenemos más preguntas. Bueno, Ya se han retirado algunos participantes. Si nos bien, escriben listo. que los felicitaban por la presentación, que si es posible obtener la presentación. Aquí están mis datos de contacto, que me escriban un email o a mi LinkedIn y yo con todo gusto se las copio. Excelente, excelente, ingeniero. Bueno,
Entonces, pues no siendo más, en nombre de ACIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, nuevamente, ingeniero, muchas gracias por tan excelente presentación y como siempre esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos y muchos éxitos y prosperidad y salud. Igual para ustedes, ingeniero, muchas gracias, que tengan un excelente día. Señores asistentes, los esperamos a las 3 de la tarde con la nueva actividad virtual, habilidades de ventas para ingenieros. Así que no olviden ingresar a www.cien.org y realizar sus inscripciones. Yo, Juan Pablo, señores asistentes, una excelente tarde y que estén muy bien.